Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, ¿cómo estás? Ahí veo a Alexander. Uy. A ver, chicos, nos habíamos quedado aquí. El grupo 1 ya salió nuestra compañera Abrigo, Chamorro, Gutiérrez, Guarote, Pillaca, Quispe, Rojas, Zulca, y en el grupo 2 ya salió Vilca, Sweeney, Geldres, a ver, Hernández Zapata, hola, hola. Doctora, no sé si me logra escuchar. Ay. Sí, claro, sí. Sí, doctora, dígame, sino que lo que pasa es que estoy desde mi teléfono celular y estoy con un poquito de dificultades para encender mi cámara. No importa, no importa. Si no enciende la cámara, no hay problema. Lo que pasa es que yo quiero tener la evaluación de ustedes aquí, porque luego en un momento nos lo van a pedir y yo quiero que ustedes participen. No hay problema desde tu teléfono, niña. Ah, listo. Muy ¿Ya? bien. Muy bien. Te escuchamos, empieza cuando quieras. Ah, doctora, está diciéndome referente a la exposición que nos tocaba a nuestro grupo. Sí, claro. Ya expusimos todos en el grupo 2. En el 2. A ver. Hernández, Zapata, Angelina. Sí, yo expuse justo en la fecha que nos correspondía. Todo nuestro grupo Ajá. expuso. Es lo que estaba viendo porque ya les llamaba Cornejo, Geldres. Y más está en el 2, ¿no? El alumno Jara Cornejo. también, doctora. ¿Perdón? El alumno Jara también está en el grupo. Sweeney, Vilca, o Jara, claro que sí. Y, Justo expusimos, doctora, el 8. sí, lo que pasa es que está aquí en el otro bloque, ya está, sí, cierto. Entonces vamos nosotros al 3. En el 3, ¿quiénes están por el 3? En el 3 está, que también ya salió nuestra compañera Andía, Anicama, Carrillo. Nos falta Crisóstomo, porque ya salió Quispe Díaz, Toro. Entonces solamente nos faltaría nuestra compañía Crisóstomo, ¿verdad? Crisóstomo, hola. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos.
Aquí, doctora, enseguida con exposición tocaré. La señora Celestina, qué bueno. Sí, sí, doctora. Muy bien. Enseguida con exposición, doctora, tocaré el artículo 1252, que nos habla, doctora, sobre el pago, la forma de pago por consignación, establecida en el artículo 1252. Esas son de dos formas. Tenemos judicial o extrajudicial. Sí. Esto, la forma judicial consiste en el depósito que el deudor debe cuando se contrae una obligación. Esta otorga al acreedor, ¿no?, el derecho de exigir su pago y el deudor el derecho de exigir a su acreedor que le reciba el pago. La forma de consignación opera cuando el deudor tiene la voluntad de pagar, estableciéndose, ¿no?, con el pago. Es decir, quiere cumplir con el pago. Y el acreedor le pone una conducta injustificada, ¿no?, es renuente en poder recibir el pago. Consiste también, esta ley civil otorga la ley, esta ley civil otorga que el deudor, ¿no?, se encuentra ante la imposibilidad de efectuar un pago directo, de recurrir a un mecanismo que le permite extinguir su derecho y le asiste el derecho de librarse de la obligación. También acá nos habla, doctora, que puede ser judicial o extrajudicial, en los casos que se hubiera pactado, dice, además cuando no estuviera establecido contractualmente o legalmente. También nos habla, doctora, acá del pago por consignación, nos dice claramente, ¿no?, de que se debe tener en cuenta que el pago por consignación es un recurso excepcional, ¿no? El pago que se efectúa cuando, con un solo hecho, que el deudor cuando se resulta coartado ante el ejercicio de su derecho de pagar, está autorizado a recurrir a la consignación judicial. Esto quiere decir, doctora, de que cuando el deudor se encuentra coartado, imposibilitado ante la conducta injustificada del acreedor de no querer cobrar, se va a la forma de pago de consignación. Estamos hablando de en la vía judicial. También acá nos hace referencia sobre, es un ejemplo, doctora, cuando yo Celestina contrae una obligación, ¿no?, sobre la compra de un auto de $30,000. Entonces, Celestina compra este auto y quiere extinguir la obligación. Tiene la predisposición, tengo el dinero para cumplir y decido cumplir con la obligación, ¿no? Como sabemos que está consignado ya en el contrato, especificado, ¿no?, las generalidades de ley, como son el domicilio, el DNI, el domicilio, la hora y la fecha indicada para poder contraer la obligación. Pero bajo esta modalidad de que el acreedor no me da, es decir, se encuentra ausente, ¿no?, se encuentra ausente, me veo en la imperiosa necesidad de recurrir al pago de consignación. Hago el depósito en el Banco de la Nación, saco mi boleta y me voy donde el juez. De esta manera, ¿no?, puedo extinguir la obligación en la forma de pago por consignación. También tenemos, doctora, la forma de pago de la vía extrajudicial, de la forma de pago extrajudicial. Esto nos permite, cuando estos acuerdos están pactados en el documento y
y se va por la vía notarial. No vamos a una vía notarial. Lo podemos hacer por una vía notarial para que quede establecido y tenga una validez, cumpliendo con la obligación del pago. De esta manera se estaría extinguiendo la obligación. Por decir, un préstamo bancario, hago un pago, es decir, me pongo un acuerdo con el acreedor y realizo mi pago en el depósito, en un depósito, es decir, en la vía notarial, con el acreedor para extinguir mi deuda. Es decir, en el último domicilio, mayormente, doctora, se consigna el domicilio del deudor, pero con las nuevas modificaciones se realiza el pago en el domicilio del acreedor. Una vez de manera anticipada, 5 días antes, notificándole para realizar este pago. A ver, pero, ¿y si hay un acuerdo entre las partes para que sea en un banco? Para que sea un banco. Eso sería, doctor, para que sea en un banco. No, doctora, tendría que ser, si vamos a hacer en una vía extrajudicial, tiene que ser por la notaría. Para que tenga validez. La forma de pago por consignación es cuando se realiza, ¿no? Como lo determina la ley, en la vía, ya sea en la vía judicial o la vía extrajudicial. Se debe tener en cuenta el domicilio, el lugar. Pero ahí hay una situación, cuando existe un acuerdo entre las partes, prevalece donde están las partes, pero lo que usted está hablando es sobre lo que es una consignación judicial y extrajudicial, ¿no es cierto? Sí, cierto. Entonces, en razón de ello, eso, y usted bien lo ha explicado allí, es cuando el acreedor se niega, se rehúsa o no recibe, ¿no?, la consignación. ¿Qué hace usted cuando no le recibe? Lo deposita en un banco, ¿no es cierto? Lo que se adeuda. Y luego, ¿qué pasa con ello? Tengo mi boleta, una vez cancelada la obligación, me dirijo al juez, ¿no?, señalando la cancelación de la... Le entrega usted al juez. Claro. Es decir, doy de conocimiento al juez con mi boleta, ¿no?, acreditando el pago que se ha establecido. Claro, claro. O sea, usted hace una demanda, hace no contenciosa, ¿no es cierto? Cuidado con ello. No contenciosa. Poniendo en conocimiento de esta consignación, porque usted es una deudora cumplida. Sí. Cumplida. Entonces, como no quiere que le sumen intereses, entonces lo que está haciendo es entregar a tiempo. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que ocurre. Cuidado con eso. Nosotros debemos de tener cuidado con esa situación, ¿sí? Cierto. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que usted tenga que aportar? Sí, doctor, eso sería todo, doctora. Ya está. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. A usted. Entonces ya tenemos nosotros a nuestro grupo 3, que... grupo 3. Ya tenemos... Doctora, hola. Buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que la alumna G3 me dice que está desde que empezó la clase y todavía está en sala de espera. No sé si la podría aceptar, por favor. A ver. A ver, ¿qué está en sala de espera? Nombre de Dios, la sala de espera está abierta. ¿Está abierta? A ver, le voy a decir. No la he cerrado. No la he cerrado, no. Ya, voy a comunicarla. Comunícate, no está. Está abierta. A ver, entonces, vamos por nuestro grupo 4. En el 4 está Vilcatoma, Yamosca,
Cochachi, Carpio, Carmona, Ángeles. Y damos inicio. ¿Dónde está Carmona? Hola, buenas tardes. Doctora, Carmona, sí. a ver, Doctora, sí, somos el grupo 4. Yo voy a iniciar, Fiorella Ángeles. apellido. Ángeles, doctora Ángeles García. Ángeles, muy bien. Vamos, Ángeles. Enciende tu cámara, por favor. Profesora, disculpe, buenas tardes. ¿Podría habilitar la opción de compartir pantalla para el grupo? Bueno, está bien. Listo. Ángeles, ¿dónde estás? Que no te veo. Doctora, aquí estoy, ¿me puede ver? No. Sí, estoy con la cámara encendida. Lo que pasa es que cuando ustedes comparten, se reduce la otra pantalla y se pone chiquita. ¿Ustedes se han Sí, dado acá cuenta? estoy. Ya ¿No está. me mira? Ah, ya. Ya, Ya, bien. ya, sigue. Buenas tardes ante todo, doctora Oriel y compañeros. En esta oportunidad a nuestro grupo y quienes hablan nos ha tocado pues analizar las modificatorias del Código Civil respecto al Decreto Legislativo 1384. Sin más preámbulos voy a empezar. Cambio de diapositiva, Aileen. Bien, el presente análisis que voy a realizar es sobre una de las instituciones más enigmáticas que consagra el libro de familia, que es la curatela. Hoy en día, esta institución, si bien es cierto, no ha sido eliminada del todo, aún persiste. Esto debido o a raíz de las modificatorias del Decreto Legislativo 384, que trae consigo la implantación de un modelo social de discapacidad y con ello la implantación de un sistema de apoyos y salvaguardias. Hoy en día cabe resaltar que nuestro Código Civil hace coexistir un tipo de sistema híbrido mixto, manteniendo en este caso la tutela, la curatela, la patria potestad para algunos supuestos y para otros el sistema de apoyos y salvaguardias. Hoy en día derogar la institución de la curatela no es algo sencillo, puesto que esta es una de las instituciones más extensas que consagra el libro de familia. Sin más preámbulos, voy a iniciar. El artículo que elegí fue el 565, que ha sido derogado por el literal A de la única disposición transitoria del Decreto Legislativo 384. Si bien es cierto, este artículo sufrió una modificatoria respecto al inciso 1 porque fue derogado. Ahora en el actual Decreto Legislativo 384 ya no existe este inciso 1. Y quiero explicar las razones por las cuales, qué ha repercutido, ¿no? Anteriormente cómo era visto la curatela y ahora cómo es, cómo influye en contratos. Todos esos aspectos los quiero relacionar el día de hoy en mi presente análisis. Bien, voy a iniciar. El artículo 565 nos habla sobre los fines de la curatela. Primero quiero empezar diciendo qué es la curatela para que me puedan entender. La curatela, si bien es cierto, es un proceso, se instauró a través del proceso de interdicción. La curatela tenía como finalidad suplir la capacidad de obrar de la persona. ¿De qué persona estamos hablando? De una persona mayor de edad incapaz de poder administrar sus bienes. ¿Para qué? Para poder asistirlo, representarlo, dirigirlo en sus negocios y implicaba más que nada una gran responsabilidad, por así decirlo. Pero no solo eso, también implicaba el cuidado, la integridad de la persona mayor de edad incapaz durante el periodo de su incapacidad. Para poder designar a un curador, previamente se tenía que iniciar un proceso de interdicción, que tenía por finalidad declarar judicialmente la incapacidad relativa o absoluta de esta persona, ¿no? Y una vez ser declarada interdicta esta persona, el juez le restringía todo tipo de derechos. Y en este caso se le nombraba al curador y este era el que asumía la representación. Cabe resaltar que si nos remitimos al artículo 45 del Código Civil, nos decía, los representantes legales de estos ejercerán los derechos civiles de estos. Esto nos quería decir que la persona interdicta quedaba relegada en segundo plano, porque aquí había una sustitución de la voluntad y era por medio del curador. Para decir también que quienes estaban facultados para solicitar la interdicción era la cónyuge del incapaz. En este caso también podían ser sus parientes, hermanos y también el Ministerio Público cuando constituía un grave perjuicio para la seguridad pública. Entre otras cuestiones, si bien es cierto, el juez para poder declarar interdicta a una persona se basaba en 3 criterios. Los primeros de ellos era de que no podía prescindir de sus cuidados,
el 2, la imposibilidad de poder dirigir sus negocios, y el tercero, cuando constituía un grave peligro para la sociedad. Sin más preámbulos, quiero iniciar ya con la presente derogatoria de este inciso 1, que antes estaba regulado en el Código Civil de 1984 de la siguiente forma, que decía: los fines de la curatela a los incapaces mayores de edad. Si bien es cierto, la curatela era como una figura de protección al mayor de edad incapaz. En el sentido de que durante mucho tiempo las personas con discapacidad fueron vistas como personas incapaces ante la ley, porque no podían valerse por sí mismas, por sus limitaciones respecto físicas, sensoriales, cognitivas, intelectuales. Esta visión centrada en sus condiciones de salud hacía que la sociedad, y en este caso el sistema legal, de alguna u otra manera limite su independencia y su autonomía, cuando solo existen personas que no pueden ejercer sus derechos por sí mismas. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el ingreso exabrupto del decreto legislativo 1384 en el Perú, se propuso reemplazar la interdicción y la curatela por un sistema inclusivo que sea acorde con lo que buscaban las leyes de las personas con discapacidad. De alguna otra manera se incorpora este sistema con la finalidad de que quienes adolecieran de cualquier discapacidad, sea esta física, mental, sensorial, cognitiva, sin importar el nivel o gravedad de estas, desterrando el esquema de interdicción. ¿Con qué finalidad? De no suplir la voluntad de la persona discapaz, de que pueda, en este caso, insertarse en la sociedad de alguna u otra manera, que pueda celebrar actos jurídicos, que no solo por el hecho de pensar de forma diferente se le tiene que excluir. Y es por ello que con este decreto legislativo 1384 se declara o se reconoce la capacidad jurídica plena de estas personas. Quiero referirme que en el anterior, en el Código Civil de 1964, antes de esta entrada en vigencia, si bien es cierto, las personas que estaban sujetas a curatela eran las personas que se encontraban en el inciso 2 del artículo 43, que eran los que por cualquier caso estaban privados de discernimiento, y las que pertenecían al artículo 44 de los incisos 2 y al 8. Si hoy en día revisamos el decreto legislativo 384, nos podemos dar cuenta que solo están sujetos a curatela las personas del inciso 4 al inciso 7, porque obviamente las personas que están en el inciso 8, que son las personas que sufren una pena llevada anexa a interdicción civil, estas personas ya son interdictas y solo faltaría el nombramiento de un curador. En este caso, ¿qué sucedió? Yo quiero analizar este sentido, ¿no? ¿Por qué razón se dio este cambio? ¿Qué es lo que busca la convención al eliminar la interdicción, la curatela, pero solo para estos casos y para otros casos mantenerlo? ¿Qué es lo que repercute, no? Me llamó la atención mucho poder analizar esto, y es que se trata que de una de las modificaciones más importantes es que hoy en día una demanda de interdicción contra un privado de discernimiento, contra un retardado mental, contra las personas que sufren de deterioro mental y no pueden manifestar su voluntad, contra esas personas ya no procede una demanda de interdicción. Ya no. Hoy en día, estas personas se les ha reconocido la capacidad jurídica plena, en el sentido que hoy en día la demanda de interdicción procede contra los pródigos, contra los toxicómanos, procede contra los ebrios habituales, malos gestores, y ya obviamente las personas que están sujetas a una pena, solo faltaría el nombramiento de un curador. Bien, respecto a las personas que se encuentran en el inciso 2 del artículo 43, que eran los privados de discernimiento, que hoy en día pertenecían en ese entonces a los incapaces absolutos, que este artículo ha sido derogado, porque estas personas, por el hecho de pensar diferentes, se les discriminaba. Pero de alguna u otra forma, estas eran personas que no tenían conocimiento de la realidad, eran personas que de alguna u otra forma no podían negárseles, se les negaba actos jurídicos por el hecho de pensar de forma diferente, que les impedía no solo pensar, sino también expresar lo que siente. Pero no hay que olvidar que hay grados o niveles de discernimiento. Hay personas que tienen... Fiorella, permítame que te interrumpa porque a mí me parece muy interesante lo que tú estás señalando, el análisis es loable, pero tú hablas de que las personas por pensar diferente, ¿tú crees que las personas que estaban en el inciso 2 pensaban diferente? Sí, doctora. O sea, lo que pasa es que de alguna u otra manera buscaban restringirle su derecho a estas personas
porque no tenían un discernimiento alto como el nosotros. Porque hay grados de discernimiento. Hay personas que tienen el total discernimiento moderado, por eso grave. mismo, Fiorella, por eso mismo, si no tienen grado de discernimiento, ¿piensan diferente? ¿Tú crees que ellos piensan? Sí, piensan diferente. Los del 2. Sí, sí, pero doctora, Una cosa pero es tener doctora, deterioro mental, otra cosa es tener la enfermedad mental, porque yo te claro. digo, hay personas que no tienen una idea de dónde están. Mira, permíteme un segundito. Tú dices que las hay personas niveles, que, eso es correcto, eso es sí, correcto. sí, doctora, lo que sucede es que Hay personas dentro con de las síndrome personas de privadas, Down, sí, que tiene grados de discernimiento, sí, sí, sí. Lo que sucede total. es que, sí, doctora, lo que pasa es que me estoy confundiendo en ese tema. Lo que A ver. sucede es que, si bien es cierto, las personas que están privadas de discernimiento son aquellas personas que de alguna u otra manera desconocen la realidad de las cosas. Y en este caso encontramos a las personas que están en estado de coma. Estas Claro, personas entonces, no antes es que eran, piensen diferente, ¿ah? No es, sí, pensar sí, sí, diferente es que yo tengo una opinión distinta, pero que podemos discutir, que nosotros podemos debatir. Pensar es analizar, pero hay algunas personas que no piensan, que no tienen raciocinio, que no tienen un análisis, ¿verdad? No tienen. Dentro sí, de los doctora. niveles, por ejemplo, dentro de las personas Down, yo conozco personas, creo que les explicaba en algún momento, que bailan marinera precioso, conversan, hablan, son seres humanos muy cariñosos, son fabulosos, pero dentro de estas mismas personas de Down, conozco personas que no tienen raciocinio, que no hablan. Realmente lo único que hace la persona que yo conozco es comer, dormir y caminar, nada más, porque no tiene idea de lo que es, nada más, ¿no? Desconocen la realidad, sí, es verdad. Totalmente, totalmente. Vive en su Sí. mundo, ¿no? Ujú. Pero entonces no le podríamos decir que piensan diferente, Sí, porque doctora, lo que pasa es que ahí voy a hablan, entrar a las personas con retardo mental. Ya. claro, o sea, no, con desgaste mental, Desgaste, sí. sí. Ya. Si bien es cierto, para continuar, doctora, si me permite, ya. Ahí encontramos a las personas que están en estado de coma, ¿no? Y si bien es cierto, estas personas ahorita están dentro de la capacidad de ejercicio restringida. Ahora estas personas pueden designar apoyos, ¿no? De alguna otra forma. Lo que buscaba la convención es que, ¿por qué de alguna otra forma incluirlos, insertarlos en la sociedad? Y al no poder manifestar su voluntad a estas personas, el juez puede designar apoyos, y en este caso apoyos con facultad de representación, pero son casos excepcionales porque la mayoría de las veces los apoyos son los que brindan asistencia, coadyuvan a interpretar la mejor voluntad que se asemeja a esta persona con discapacidad. Este también era el caso de las personas con retardo mental, que tenían una discapacidad cognitiva e intelectual, que englobaba dentro de ellos. Estos antes también estaban sujetas a curatela, pero se estima que esas personas que tenían retardo mental, hay algunas personas que ya de alguna u otra forma habían recuperado el discernimiento, ¿no? Por medio de avances tecnológicos y científicos. Se sostuvo que estas personas, antes de la entrada en vigencia de este decreto legislativo 1384, ¿cómo era posible que estas personas siguieran en el rubro de este grupo de incapaces relativos, ahora llamado personas con capacidad de ejercicio restringida, ¿no? En ese sentido, lo que buscaba la convención era que si estas personas habían recuperado su plena capacidad jurídica, ¿por qué no permitirles que puedan designar apoyos? ¿Por qué no permitirles que se puedan casar? ¿Por qué no permitirles que tengan los mismos derechos que tú? Eso es lo que buscaba en este caso la convención, ¿no? También están en este rubro, también los que estaban sujetos a curatela eran las personas con deterioro mental. Si bien es cierto, esto se trata de una discapacidad natural propia del ser humano que pasa por esa edad, pero en este caso están las personas con demencia senil, pero como también antes le estaba explicando, hay grados, niveles de discernimiento, ¿no? Niveles leves, moderados, graves, profundos. Y hay personas que todavía tienen cierto discernimiento, y ¿por qué no podrían designar un curador por medio de un notario, por medio de un juez? ¿Por qué no? Eso es lo que buscaba en este caso la convención. Pero, ¿qué pasaba con estas demandas de interdicción hasta antes del decreto legislativo 1384? ¿Qué es lo que sucedía con eso, no? O sea, ¿qué pasaba que si de repente ya entró en vigencia el decreto legislativo 1384? ¿Qué pasaba con las sentencias firmes
donde se había ya designado un curador a una persona que tenía deterioro mental y no podía manifestar su voluntad. Pues en este caso el juez de familia tenía que hacer la transformación de un proceso de interdicción por el proceso de determinación de apoyos. Es decir, el juez va a transformar estos procesos. Y eso era de acuerdo a la primera disposición complementaria del decreto legislativo 384. ¿Y qué pasaba con estos procesos que estaban en pleno trámite? Se suspendían. Se suspendían estos procesos y debían reencauzarse como procesos de apoyos. Y ahora, ¿quién podía solicitar esta reversión de la interdicción? ¿No? Cualquier persona podía hacerlo, dictada con anterioridad a la entrada de vigencia. Bien, para poder hablar, ahora me voy a referir a las personas que aún siguen sujetas a A curatela. ver, Fiorelita, a ver, un poquito para ir resumiendo, porque tampoco no nos podemos pegar toda la tarde solamente contigo, que me parece Sí. fabuloso, realmente lo abordas muy bien, pero solamente me queda la inquietud de tu aporte. Una persona que antes era considerado incapaz, actualmente, naturalmente, se le ha recobrado lo que es la capacidad jurídica, ¿verdad? Todos tenemos capacidad jurídica. Todos tenemos capacidad jurídica. Todos tenemos capacidad jurídica, pero tú dices que ellos han recuperado y tienen la capacidad jurídica plena. ¿Es así? Sí, doctora. Pero aun cuando se valgan de medios de apoyos o salvaguardias, de ajustes razonables, como mismo lo dice el artículo de que dice todas las personas tenemos capacidad jurídica, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero lo dice incluyendo a las personas con discapacidad, aun Pero es cuando que, estas se valgan Fiorella, es que de ajustes razonables. una cosa es discapacidad y otra cosa es incapacidad. Sí, doctora, la incapacidad es lo que la ley refiere, porque eso es, ¿Qué refiere la ley? porque, o sea, para ellos son aquellas personas que no pueden valerse por sí mismos, es cuando limita la capacidad de una persona, porque si bien es cierto, nosotros tenemos derechos, pero a veces esos derechos están restringidos por ley, y eso a veces limita la capacidad de la persona para poder ejercer ¿Cuáles son los derechos. derechos restringidos por ley? Por ejemplo, estas personas por su capacidad, su discapacidad mental, su capacidad sensorial, su capacidad cognitiva, muchas veces les permitía, o sea, les jugaba en contra la sociedad y el sistema legal, de que no permitirles que estas personas realicen contratos, actos jurídicos. Me refiero a ese Espera, Fiorella, es que hay una cuestión que ahí hay que aclarar, porque si bien es cierto el artículo 3 dice que todos poseemos capacidad jurídica, todos, pero también señala dentro de ellas la capacidad jurídica, la de goce y la de ejercicio. Pero dentro de la de ejercicio tenemos a la capacidad jurídica plena y a la restringida. Entonces, una cosa es hablar de un discapacitado, en el ejemplo crudo, persona en silla de ruedas, que tiene raciocinio, y un discapacitado es aquel que no tiene raciocinio, ¿cierto? Sí. Ahora, si tú dices que los discapacitados de antes ahora han recuperado la capacidad jurídica plena, es decir, incluyendo a los que no tienen raciocinio, Fiorella, ¿tú le comprarías la casa a alguien que no tiene raciocinio? No, doctora, lo que pasa es que estas personas que no tienen raciocinio, ahora el juez les va a designar un apoyo. Un apoyo, pero con facultad de representación. En estos casos, para los que no pueden manifestar su voluntad. Para los que no pueden, pero obviamente... ¿Para qué sirve un apoyo, Fiorella? Para asistir o ayudar a interpretar la voluntad de la persona, pero también cuando estas no pueden manifestar su voluntad, hay apoyos con facultad de representación, que representen en este caso a la persona. Pero la representación está para llevar a cabo actos jurídicos, es para la interpretación de algunos actos que ellos puedan realizar. ¿Sabes por qué te digo? Porque la figura de la curatela de bienes aún existe. Sí, exacto. Sí, entonces, un curador de bienes, ¿qué hace? Se dedica solo a la administración de bienes de esta persona, al cuidado de su patrimonio, a la venta de bienes, todas esas cosas. Entonces, no. Quien está sujeto a lo que es la administración de los bienes es una situación distinta. Si tú me dices que el apoyo es aquel que va representando, puede vender sus bienes, ¿qué? ¿Un curador de bienes y uno de apoyo también puede hacer lo mismo? No. No, son cosas distintas, doctor. Entonces, no recuperan la capacidad plena,
Los incapaces Doctora, que no pero tienen raciocinio, los que no tienen son raciocinio. Ahora, dime, Fiorella, los que han sido derogados en el inciso 2, ¿dónde están? los derogados en el inciso 2 del artículo 44, de los que estaban ¿Sí? en capacidad de ejercicio restringido, ya estas personas ¿Sí? hoy en día están dentro de las personas con discapacidad cognitiva e intelectual. ¿Dónde? ¿En qué Están- artículo está? Son personas con capacidad jurídica plena. Todos poseemos capacidad jurídica. Dentro de la capacidad jurídica, repito, tenemos capacidad de goce y de ejercicio. Todos. Sí. Él tiene, esa persona, la del inciso 2, tiene capacidad jurídica. Nadie le niega su derecho, pero está dentro de la capacidad jurídica plena. Tú dices Sí, que doctora. recuperaron, Sí, doctora. ¿sí? O sea que una persona que no tiene el uso de sus facultades mentales puede vender Doctora, casas. por eso es que dice ahí, cuando se designa apoyos, pueden designar No, mi apoyos los niña, que es más, no, mi los que- niña, no, mi niña. El artículo 3 no te dice que las personas incapacitadas tienen capacidad jurídica plena. No dice eso. Dice, todos poseemos capacidad jurídica, todos. Y dentro de ella está la de goce y la de ejercicio. Ya está. Y dentro de la de ejercicio tenemos a la plena y la restringida. Ya. Mira, tenemos que ir haciendo las disquisiciones del caso, porque si no, fácil sería, pues, ¿no? Cuando te hablan de una transferencia de bienes inmuebles, una transferencia en propiedad, te piden como requisito indispensable la capacidad jurídica plena, diríamos nosotros. Una persona, la que ha sido derogada en el inciso 2, ¿puede vender? Porque ya recuperó su capacidad jurídica plena, según tú. ¿Puede vender? ¿Le comprarías una casa a ellos? Sí, tiene razón. Porque hay situaciones, niñita, que tenemos que abordar. Es cierto, todos tenemos capacidad jurídica, todos. Pero dentro de ello, ellos poseen la capacidad jurídica de goce. Dentro de la de ejercicio, tenemos la de ejercicio, la de la plena y la restringida. Entonces, vamos viendo nosotros. Si esa persona tiene bienes, le pone un curador de bienes. Si esa persona tiene algo de raciocinio por los niveles que están abordando, le ponen y puede solicitar, la misma persona puede solicitar apoyo y salvaguarda. Por eso ¿Cierto? le decía, ciertas personas que todavía tienen algo de discernimiento, Claro, raciocinio, eso es pueden correcto. designar Pero apoyo. Ujú. sí, eso es correcto. Sí, Fiorelita. Pero la situación está, las del inciso 2 no recuperan la capacidad de ejercicio plena. Todos no recuperan la capacidad de ejercicio. ¿Recuperan su capacidad de ejercicio? De Sí, goce. claro. Pero dentro de ello, algunas personas que tienen capacidad, que tienen raciocinio, yo te digo porque yo conozco el caso de otra persona que tiene esquizofrenia, que ella tenía antes una curadora, ¿no? Por resolución judicial. Fallece la curadora que era su madre y ahora ella dice, quiere pedir rectificación de nombre y no le permitían, pero le dicen, señor, pero sí, ella es una persona que razona porque está medicada, tiene niveles, ¿no? En esquizofrenia y ella se comunica, ella razona y ella sabe que de verdad no es una persona natural igual que nosotros, que tiene raciocinio, ¿no? Pero ella sabe, se comunica y lo que se le está pidiendo ahora es la transformación de la curatela a la petición Apoyo. de un apoyo de salvaguarda que su hermano lo Sí. está solicitando, ¿no? Y en efecto, pero ¿dónde se solicita? Y desde ahora les voy comunicando esto porque sí tengo conocimiento de esa situación directamente. En el mismo proceso de interdicción donde le designaron como curadora a la madre, en ese mismo proceso se tiene que solicitar lo que es la transformación Información de de apoyo. curadora a apoyo, porque Apoyo. ella está solicitando, su hermano dice, yo me encargo desde que falleció mi madre, yo me encargo de ella, ¿no? Son personas mayores, claro, pero por eso es que tenía una curadora. Pero ella no ha recuperado la capacidad jurídica plena, tiene su capacidad jurídica, sí, ella puede actuar en la vía judicial porque ella firma, ella razona, ella analiza, ella piensa, ¿no? Pero aparte de eso tiene problemas motores porque también es una incapacitada, problemas en las manos, en los pies y situaciones de esas, ¿no? Pero
tiene un raciocinio limitado, pero que se pueda decir que ella puede vender casas, comprar casas, formar una familia, es un tanto cuidadoso sobre esa situación. Sí tienen capacidad jurídica. Entonces, con ellos hay que tener muchísimo cuidado cómo manejamos la figura del curador de bienes, del que tiene el apoyo, salvaguardia y los ajustes razonables, ¿no es cierto? Bien, Fiorelita, gracias. Ya, doctora, muchas gracias. Muy bien, a ver, ¿con quién seguimos? Conmigo, doctora. Contigo. A ver. A ver, muy buenas tardes, doctora, compañeros presentes. Martín. Sí, doctora. Buenas tardes, doctora, compañeros presentes el día de hoy. En este caso, con lo que respecta al tema a tratar, respecto a las modificatorias del Código Civil, en este caso establecidos en el año 2018 por el Decreto Legislativo 1384. Para empezar, debo de mencionar que el presente decreto, en este caso, ha modificado diversos articulados que se encuentran en nuestro Código Civil. Esto referido, en todo caso, a los derechos de las personas, la familia, actos jurídicos, sucesiones, derechos reales, y el tema, en todo caso, a tratar en esta oportunidad que se refiere a la modificación de los artículos con respecto a los contratos. Pero antes, debemos de mencionar que para la presente modificatoria encontraremos los decretos legislativos 1377, que en todo caso se basa en fortalecer la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, y del mismo modo el decreto legislativo 1384, el cual regula y reconoce la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Del mismo modo, vamos a encontrar términos que se encontraban en la antes de la modificación, como la capacidad de goce y la plena capacidad de ejercicio, que actualmente ahora nosotros con la modificación establecida en el año 2018 la conocemos como la capacidad jurídica, pero también la modificatoria trae consigo como algunos términos antes conocidos, como la incapacidad relativa, que ahora nosotros la conozcamos con el nombre de capacidad de ejercicio restringida. De manera general, doctora, respecto al primer artículo, que es el artículo número 3, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1384, hace mención respecto a la capacidad jurídica. De manera general, debemos de mencionar que existe, en este caso, una distinción entre lo que es la capacidad de goce, conocida también como la capacidad de derecho, y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella capacidad que nosotros tenemos al momento de nacer. Por su parte, la capacidad de ejercicio es aquella que nosotros tenemos a partir de tener la mayoría de edad. En nuestra legislación peruana es a partir de los 18 años de edad. Es en base, en todo caso, a las nuevas modificaciones que se termina especificando estos dos tipos de capacidades, lo que termina siendo una explicación mucho más profunda al momento de mencionar en el caso de las personas con discapacidad que también tienen esta capacidad de goce como la capacidad de ejercicio. En este caso, respecto al artículo 44, el cual hace mención respecto acerca del Código Civil de 1984 y el decreto legislativo de 1384, en todo caso, hay una comparación, pues se derogan dos incisos, el inciso número 2 y el 3. En este caso, el artículo 44 hace mención lo siguiente, es la capacidad de ejercicio restringida. Son relativamente incapaces quienes, los mayores de 16 y menores de 18 años de edad. Un ejemplo de esto sería cuando la persona adquiere la figura de la emancipación. Esto por dos condiciones. Uno, la condición de paternidad, y lo segundo, a través de un vínculo matrimonial. Claramente, el vínculo matrimonial es con previa autorización de los padres, ¿no? Esto quiere decir que esta persona ya tiene la libertad para poder realizar lo que un adulto hace de manera normal o cotidiana, como por ejemplo trabajar 8 horas diarias, pero no debemos de obviar o de olvidar de que esto se aplica a determinados contratos, o sea, no se aplica de manera general para todos los contratos. ¿Por qué? Porque la emancipación es una figura que se encuentra completamente limitada y solamente se basa a determinados contratos. Pueden ser contratos verbales de la vida cotidiana. Y como bien mencioné, solamente se realiza mediante dos figuras. Uno, mediante la condición de paternidad, y dos, mediante un vínculo matrimonial. El inciso número 2 hacía mención acerca de los retardados mentales, aquellas personas que tenían un problema mental. De igual forma, el inciso número 3, respecto a los que adolecen de algún deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Estos dos incisos fueron
derogados, porque la principal finalidad de la nueva modificatoria del decreto legislativo 1384 fue respecto de otorgarles a estas personas la capacidad jurídica. Es por ello que trata de fomentar en este caso que aquellas personas que anteriormente, en el anterior código, antes de la modificación del 2018, se encontraban en una capacidad relativa, ahora o tengan capacidad jurídica para su representación. Luego tenemos el inciso número 4 respecto a los pródigos, y el inciso número 5, los que incurren en mala gestión. Hay que tener una distinción respecto a los pródigos y a los que incurren en mala gestión. El pródigo es aquella persona que despilfarra y en todo caso no tiene control de sus bienes. En pocas palabras, es aquella persona al que no le interesa la familia, que atenta en este caso contra el patrimonio familiar. Por su parte, el que incurre en mala gestión o el mal gestor se refiere a aquella persona que, teniendo a su cargo una empresa, no tiene la conciencia para poder guiar o para poder dirigir, afectando de esa manera no solamente a la empresa, sino también a la familia que protege. Luego se encuentra el inciso número 6 y el inciso número 7, los ebrios habituales y los toxicómanos. En este caso, no pueden celebrar un contrato siempre y cuando se declare mediante una sentencia expresa, en la que siga, en todo caso, mediante un proceso previa orden judicial establecida. Luego encontramos el inciso número 8, que hace mención a los que sufren de una pena que lleva anexa la interdicción civil. Cuando hablamos de esta figura, nos referimos a aquellas personas que se encuentran actualmente purgando condena. En este caso, las personas que se encuentran presos, ya que sus derechos civiles se encuentran completamente limitados y no pueden celebrar contratos. Y luego el inciso número 9, que hace mención o referencia a las personas que se encuentran en estado de coma, siempre que no hubiese designado un apoyo con anterioridad. Respecto al artículo 45, hace mención, en este caso, el cual fue modificado de igual forma por el decreto legislativo 1384. Anteriormente se le conocía con el nombre de representante legal del incapaz. En la actualidad, con previa modificatoria, se le conoce con el nombre de ajustes razonables y apoyo, ¿no? Cosa que mi compañera anteriormente acaba de desarrollar. En este caso, con lo que respecta a este artículo, nos menciona que las personas que tienen alguna discapacidad pueden designar a un apoyo salvaguarda, ¿no? Que es una figura completamente distinta a lo que se desarrollaba en el código anterior, en este caso a la patria potestad, a la tutela y a la curatela, en razón de que el apoyo, en todo caso, no sustituye la voluntad o manifestación de voluntad de la persona con discapacidad como la hacía en este caso la curatela. Asimismo, las personas con discapacidad son personas que ya no son o no tienen en este caso capacidad de ejercicio relativa, ¿no? Como lo mencionaba el anterior código en su artículo 44, antes de su modificatoria. Ahora, estas personas son consideradas como personas con capacidad de ejercicio plena. Es así que con lo que respecta a las nuevas modificaciones, esta persona va a poder realizar actos jurídicos, pero asistido en este caso con el apoyo para la toma de sus decisiones, ¿no? Es en base a eso que tenemos que hacer una distinción entre lo que es una discapacidad y una incapacidad. La discapacidad es la disminución de la capacidad de la persona, ¿no? Capacidad sensorial. Aquella persona que le falta alguna de sus extremidades, parte pierna o brazo. En este caso, la incapacidad es la ausencia total del conocimiento o la ausencia del discernimiento de la persona. Luego, el artículo 45, literal A, habla también de los representantes legales, el cual fue incorporado. En este caso, hace mención al artículo concordante con el artículo 44 respecto a los numerales del 1 al 8, ¿no? Se refiere mucho, en este caso, al artículo 45, que se refiere a las personas restringidas del artículo 44, ¿no? Especialmente bajo la representación legal que ejerce, en este caso, los derechos, que se encuentran referidos dentro de la norma, y que en todo caso hay una distinción entre patria potestad, la tutela y la curatela. La patria potestad, en este caso, lo tienen los padres, ¿no? De los menores de edad, quien ejerce, en este caso, la facultad de representación. Por su parte, la tutela es cuando una persona apta, según la autoridad judicial, ¿no? Es designada para velar por los intereses del menor. Y en cuanto a la curatela, se aplica a aquellos discapacitados mayores de 18 años quienes ejercen en este caso una representación de ese discapacitado. Claro está todo esto mediante un proceso de interdicción civil,
antes de ello. Ah, Luego- Martín. Sí, sí, Estás doctora. hablando de la curatela, los que Sí. ejercen la representación a una persona mayor de edad, pero eso era antes, Claro, eso es lo que estoy hablando, doctora. claro. O sea, los que ejercían, ¿no es cierto? Tienes que Sí. hablar de ellos en pasado, Claro, sí, sí, doctora. en pasado. Bueno, Ya. Siguiendo en este caso, el artículo 613 también es importante porque nos habla acerca de la rehabilitación del ebrio habitual, del pródigo, del toxicómano y del mal gestor. Esto concordante en este caso con el artículo 44 del numeral 4 al numeral 7, ¿no? Los pródigos que se encuentran en el inciso cuarto, los que incurren en mala gestión, inciso quinto, los ebrios habituales, sexto, y los toxicómanos, ¿no? Lo que pretende en este caso con la rehabilitación es que las personas que se encontraban inmersas dentro de esta capacidad de ejercicio restringida recuperen y vuelvan a tener dicha capacidad de ejercicio plena, ¿no? Todo esto en un plazo no mayor de 2 años. Esto es lo que busca principalmente el artículo 613 del Código Civil. Para finalizar, doctora, respecto al artículo 659, literal A, tenemos que tener en cuenta respecto acerca de lo que es el acceso a apoyos y salvaguardas. De igual forma, lo que habló mi compañera con anterioridad, ¿no? En este caso, se menciona que la persona mayor de edad puede acceder, en este caso, de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardas, o sea, sin ser obligada, ¿no? Simplemente con su voluntad para que de esa manera le puedan asistir o coadyuvar, ¿no? Al respecto, este capítulo incorpora en este caso el sistema del asistencialismo para que las personas declaradas incapaces, ¿no? creen la figura de apoyo y salvaguarda, claramente de manera potestativa, más no imperativa, o sea, de manera voluntaria, en la cual estas personas pueden seleccionar a los que le van a brindar el apoyo, ¿no? Pueden rechazar o pueden decidir qué cantidad de personas utilizarán para su vida cotidiana, para su vida diaria. Eso es todo, doctora. hablabas, Martín, de que las personas que se emancipan o que se casan, ellos pueden realizar determinados actos jurídicos, ¿verdad? Sí, doctora. Pero también decías de que ellos podían realizar solamente en forma verbal. No, claro, o sea, pueden realizar determinados contratos verbales, escritos, más no complejos. O sea, contratos complejos no pueden realizar. Contratos complejos, eso es lo principal. Creo que obvia esa parte, doctora. Pueden realizar contratos Porque escritos. claro, ellos pueden y están facultados a mantener Sí, claro. a su familia. Como consecuencia sí. de ello, realizan contratos de locación de servicio, ¿verdad? Sí, doctora. Verdad. Muy bien, muy bien. A ver, gracias, Martín. Gracias, doctora. A ver, ¿quién sigue? Doctora, buenas tardes. Sigo yo, Paola Vilcatoma. Doctora, tengo problemas con internet. No sé si de repente, si prendo la cámara, se vaya a poner un poco lento. Ya está, está bien, está bien. Ya, doctora. Bueno, yo voy a hablar acerca del artículo 1358. Bueno, lo que antes regulaba, antes de la modificatoria del decreto legislativo 384, este artículo que ya mencioné, trataba los contratos que pueden ser celebrados por las personas incapaces. Hacía mención esto a las personas que eran incapaces, pero que no se encontraban privadas de discernimiento. Y señalaba expresamente de que los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria, ¿no? Ya como bastantes ejemplos se han citado en anteriores exposiciones y también en clase, acercarse a una tienda y hacer una compra cualquiera, ¿no? De cualquier víver que puedan necesitar. Ya después de la modificatoria del decreto legislativo 384, señalaba de que aquellas personas que realizaban estos actos jurídicos de la vida ordinaria comprendía a aquellos que se encontraban en el artículo 44, numerales del 4 al 8. Y eran los pródigos, o bueno, son los pródigos los que incurren en mala gestión, los toxicómanos y los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Aquí este artículo ha tenido un poco de discordancia de repente,
tanto entre aquellos autores que están a favor de la modificatoria y como aquellos que no, obviamente, ¿no? Diciendo de que de repente esto tendría que mejorarse, tendría que cambiarse para una mejor regulación, ya que no contemplaba a aquellas personas que sí lo hacían antes de la modificatoria, que eran las personas menores de edad que fácilmente podrían acercarse a hacer una compra cualquiera relacionada, claro está, como lo señalaba antes el artículo, a las necesidades ordinarias, ¿no?, de la vida diaria que ellos podían tener. Ahora, es cierto de que esta modificatoria no contempla a estas personas, a los menores de edad, como lo hacía antes, pero tampoco se los prohíbe, ¿no? Tampoco es tajante en decir o prescribir de que no pueden realizar estos actos jurídicos relacionados a la vida diaria. Muchos autores, y también aquí en clase, se ha hecho referencia a la costumbre, eso es cierto, ¿no? De que por costumbre una persona es fácil ver todos los días, observamos a diario de que si vamos a la tienda es fácil ver a un menor de edad o a un niño acercarse a comprar, pero además de la costumbre, nosotros podemos de repente acudir a otras regulaciones donde también contemplan a los menores de edad, donde también intervienen los menores de edad, que por ejemplo puede ser el Código del Niño o la Ley de Infractores de la Ley Penal, entonces, y otros artículos así que regula el Código Civil. Allí entonces nosotros vemos de que los menores de edad adquieren también obligaciones y que también son partícipes de otros actos jurídicos que nos pueden hacer analizar de que sus acciones al momento de celebrar, por ejemplo, una simple compra son totalmente válidos, como cuando aceptan quizá contraer matrimonio, claro está, con autorización de los padres. Entonces no resultaría lógico decir de que son nulos o de que no tienen validez aquellos actos jurídicos celebrados por estas personas. Otro punto, y con esto ya concluyo, doctora, es que la terminología también cambia porque antes de la modificatoria del decreto legislativo de 384 hacía mención a los incapaces. Ahora la terminología cambia y menciona la capacidad de ejercicio restringida. Estos se menciona porque el Perú es parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo que se intenta hacer es erradicar cualquier tipo de discriminación tanto en la práctica como en lo regulado también. Es por eso que ahora se hace mención a la capacidad de ejercicio restringida y ya no a las personas incapaces, que muchas veces quizás se podría tomar como un término un poco discriminatorio. ¿Por qué considerar que es discriminatorio? Porque a veces se confundía el término de discapacidad con incapacidad, ¿no? Porque la discapacidad hacía mención de repente a alguna dificultad que tuviera la persona, ¿no? Hay personas que cuentan con discapacidad física para poder caminar, trasladarse, ¿no? Y otros tipos de capacidad mental, como entre otros ya se han mencionado. Y el término de incapacidad podría dar, ¿no?, una idea de que una persona es, bueno, redundando, de que es incapaz para poder quizás realizar algún tipo de acto, ¿no?, que podría generar perjuicio a alguna persona. Pero, ¿y ahí quién cometía el error? ¿Era acaso la persona incapacitada o discapacitada o quien se dirigía hacia ellos? El término de la terminología de incapaz, doctora. No, el por qué se le consideraba discriminación. Bueno, generalmente en este decreto legislativo 384 ha cambiado esta terminología, es por eso que se han modificado gran cantidad de artículos que los determinaba como incapaces. Ahora el legislador ha cambiado eso y para dejar de usar este término que a veces podría resultar ser un poco discriminatorio, como le mencionaba, doctor. Bueno, muy bien. A ver, ¿con quién más seguimos? Doctora, buenas tardes. River. Sí. Doctora, compañeros, buenas tardes. Voy a continuar con
exposición. A ver, no sé si podrían avanzar la diapositiva, por favor. Ya, gracias. Bien, me ha tocado exponer acerca de la nulidad y la anulabilidad de los actos jurídicos respecto a la nueva regulación que ha incorporado el Decreto Legislativo 1358. Antes de desarrollar la nulidad y anulabilidad, quería hacer algunas precisiones citando a Ferdinand Manco, que es un doctrinalista o jurista reconocido acá en Perú, y que él mismo también cita, el brasileño Pontes de Miranda, el cual hace una clasificación respecto a los actos jurídicos. Y esto para determinar cuándo estamos hablando de nulidad, cuándo estamos hablando de anulabilidad y cuándo estamos hablando de ineficacia. Porque estas tres instituciones jurídicas no son iguales. No se puede decir que una ineficacia es igual que una nulidad o una anulabilidad. Porque sus efectos, como vamos a ver más adelante, se dan en distintos tiempos y por diferentes causales. Bien, Pontes de Miranda señala de que para hacer esta valoración de un acto jurídico ha establecido un escalón, al cual le han llamado escalón pontiano, para determinar si existe o no una validez de un acto jurídico. Lo primero, en el primer escalón, ha señalado que se debe analizar la existencia del acto jurídico. Señala de que no todos los actos jurídicos pueden ser existentes. Hay actos jurídicos inexistentes. En tanto, estos actos son inexistentes, no se podría entrar a valorar la validez o invalidez o la eficacia o ineficacia de este acto. Pero Ferdinand Manco señala de que en nuestra legislación no se regula esta situación del acto inexistente. Eso no está regulado. Entonces, bueno, el segundo escalón me parece desde ahí muy interesante y que aporta muchísimo a nuestra doctrina peruana, es el análisis de la validez. Y el análisis de la validez de un acto jurídico tiene que ver con el análisis de la estructura del acto jurídico. Y sabemos que el acto jurídico estructurado compone elementos, está compuesto de elementos esenciales, por cierto. Y que eso lo encontramos en el artículo 140, cuando habla, son elementos de validez del acto jurídico, y señala varios incisos, ¿cierto? Entonces, esos elementos son elementos estructurales de un acto jurídico. Respecto a estos elementos, se da la nulidad y la anulabilidad. Y si el acto jurídico es declarado nulo o anulable, ese acto jurídico es inválido. Inválido. O sea, no estamos hablando acá de ineficacia, estamos hablando de invalidez del acto jurídico. Es decir, si un acto jurídico es declarado nulo porque tiene un defecto en su formación, o sea, le falta un elemento estructural, ese acto es inválido. Si tiene sus elementos del acto jurídico que requiere la norma en su estructura de ese acto jurídico, pero hay un defecto en uno de esos elementos, ese acto jurídico es anulado. Pero igual es inválido. Es decir, la invalidez tiene que ver con la anulación y la nulidad de un acto jurídico. En tanto, que la eficacia es otra situación. Entonces, cuando un acto jurídico es válido, recién pasa al siguiente escalón de análisis, que es el análisis de la eficacia de ese acto jurídico, porque recordemos que no todo acto válido es eficaz. No todo acto válido es eficaz, pero sí todo acto inválido es ineficaz, por supuesto, pero no todo acto válido es ineficaz. Por ejemplo, en el contrato, en el contrato de donación, ¿no? Con modal, un acto modal de contrato de donación. O en el testamento, cuando la persona va ante un notario y expide su testamento, ese acto es válido porque cumple con los requisitos. No es anulable porque no tiene defectos en sus elementos de formación de la estructura del acto jurídico, pero no es eficaz porque la persona aún está vivo.
¿Cuándo sus efectos van a surtir? Cuando esa persona fallezca. Recién ahí ese acto va a ser válido y eficaz. Entonces no podemos confundir la eficacia con la validez. Una cosa es distinta a la otra. Entonces ese es el tercer escalón que Ponteano nos señala que se debe analizar. Entonces vamos ahora a la regulación que ha hecho este nuevo decreto legislativo 384. Dice que la causal de nulidad son los siguientes. Cuando la falta de manifestación de voluntad de la gente. Pero vamos a incidir en el segundo inciso porque este es el que ha sido derogado. Anteriormente la norma regulaba cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358. Eso ha sido derogado, se ha extirpado de nuestro ordenamiento. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el motivo? Y es que nuestra legislación ha querido reconocer, o ya reconoce en todo caso, la capacidad de todas las personas con discapacidad, independientemente de qué tipo de discapacidad estemos hablando. Puede ser una discapacidad sensorial, motora o psíquica. Y entre la psíquica, por ejemplo, están los retardados mentales y a quienes se les ha dado esa capacidad. Pero la doctora preguntaba en varias clases si una persona con retardo mental absoluto es capaz. La respuesta respecto a esta regulación es sí, es capaz. Pero la pregunta es cómo va a ejercer esa capacidad. Esa es la pregunta, ¿cómo ejercita esa capacidad? Y ese ejercicio de la capacidad lo va a ejercitar a través de un apoyo. Y es que la legislación ha querido hacer una distinción entre un curador y un apoyo. Un curador y un apoyo. En algunas clases han dicho de que el curador desapareció, eso no es cierto. La figura de la institución de la curatela, la tutela y la patria potestad sigue existiendo. No es que ha desaparecido. Entonces, pero el legislador ha hecho, por un tema, al parecer, de un trato discriminatorio, porque a todos, a personas discapacitadas, y en ese entonces a las personas con incapacidad, se les nombraba curador. Pero ha querido hacer la distinción entre un curador para ciertas situaciones y un apoyo para otras situaciones. El curador para situaciones expresamente contempladas en la ley que son para las personas con capacidad restringida, que están en el inciso 4 al 8. Ellos son los pródigos, los ebrios habituales, los que incurren en mala gestión, los que tienen anexa la interdicción civil. Entonces, ellos van a tener la figura de la curatela para el ejercicio de su capacidad. Ejercicio de su capacidad. Entonces, para el tema esto de las personas con discapacidad, ya no existe la curatela. Para ellos ya no. Para ellos se les va a nombrar un apoyo. Pero aparte del apoyo, también se les va a regular a través de salvaguardias. Esas salvaguardias pueden ser tanto interpuestas por la misma persona que está solicitando un apoyo o por el juez cuando el apoyo es designado judicialmente. Y aparte de esas dos instituciones del apoyo y de las salvaguardias, el legislador ha dicho se tienen que regular ajustes razonables para estas personas que tienen una discapacidad. Y es por eso de que le ha dado, el mismo Estado se ha puesto esa condición de que sí, tengo que dar las condiciones necesarias para que estas personas que tienen discapacidad se puedan ejercitar libremente y manifestar su voluntad. Por ejemplo, anteriormente, pero mucho antes de que salga este decreto legislativo 384, salió una ley en la cual derogó de incapaces absolutos a las personas sordomudas. En tanto, ahora no, son personas con plena capacidad de ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahí se puede utilizar muy bien el lenguaje braille, ¿no? El lenguaje por señas. Entonces, estas personas a través del lenguaje de señas, obviamente el juez no le va a entender, entonces ahí entra el ajuste razonable. El ajuste razonable de nombrar, por ejemplo, un intérprete que le diga al juez qué es lo que quiere decir el señor, ¿no? A través de las señas. Y así, entre otras situaciones que en este momento quizá no se me ocurre, pero los ajustes van a venir de parte del Estado para estas personas, para que no se vean a un lado, en otras palabras, para que se incorporen a nuestra sociedad de manera plena.
Entonces, es por eso que la causal de nulidad, el inciso 2 de la causal de nulidad del artículo 219 ha desaparecido, porque reconoce plena capacidad de ejercicio a todas las personas mayores de 18 años. También en este punto quisiera tocar una pregunta que ha sido recurrente de la doctora cuando dice si las personas con retardo mental mayores de 18 años pueden celebrar contratos. Por supuesto que sí, ¿no? Porque acá no es una causal de nulidad, no es una causal de nulidad, pero existe un defecto en este artículo que lo ha expresado Forni Namanco, que señala: es cierto que todas las personas mayores de 18 años son plenamente capaces y excepcionalmente los que ya conocemos, los mayores de 14 años cuando adquieren la paternidad para ciertos actos y los mayores de 16 años cuando han contraído matrimonio. Ojo, los que contraen matrimonio a partir de los 16 años son plenamente capaces para todo acto jurídico, para todo contrato. Y esto lo dice el mismo artículo, que adquiere esa plena capacidad. Y bueno, en algunas clases también escuché que algunos compañeros sostenían de que la edad ahora mínima para poder contraer matrimonio era de 14, pero yo no estoy de acuerdo con ello, porque si vamos a las regulaciones que regula el Código Civil con respecto al matrimonio, la edad mínima que se solicita también es 16 años. Entonces, habría que entenderlo bien, ese artículo que regula la capacidad de ejercicio, ¿no? Que yo entiendo que a partir de los 16 años sí pueden contraer matrimonio y de que esta persona sí adquieren la plena capacidad. Bueno, entonces, pero respecto a las personas menores de 18 años que no contraen matrimonio, o bueno, en todo caso que no se emancipan o que no tienen la paternidad, no ha regulado esa parte. Entonces se entendería, al parecer, de que el acto jurídico celebrado por personas menores de 18 años sería válido, porque no es causal de nulidad, según este artículo 219. Pero Forni Namanco también señala de que, si bien es cierto, no es una causal de nulidad establecido expresamente en el artículo 219, pero si nosotros nos vamos al artículo 140 del Código Civil, establece los elementos o requisitos de validez de un acto jurídico. Y ahí dice la norma, en el inciso 1, de que requiere de la plena capacidad de la persona, salvo algunas restricciones, obviamente, pero requiere de la plena capacidad para que pueda ser válido ese acto jurídico. Entonces, Forni Namanco señala de que, bueno, podríamos agarrar el 140 para solicitar la nulidad, aunque no esté expresamente como causal de nulidad en el artículo 219, se podría ir al título 7º, si no recuerdo mal, del Código Civil, donde establece que todo acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres es nulo, ¿no? Bueno, eso sería toda mi participación. Bueno, en respecto a la nulidad, la siguiente diapositiva, respecto a la anulabilidad, una causal que ha sido modificada en todo caso es el inciso 1. El inciso 1 en la anterior regulación decía por incapacidad relativa del agente. Y es que nuestro Código Civil sí reconocía la incapacidad relativa, pero en la actual ya no existe incapacidad relativa, sino ahora existe la capacidad de ejercicio restringida. Y bien ya lo advertía Fernández Cesarego, ¿no? Cuando él decía: todos somos capaces de goce, todos tenemos capacidad de goce, pero esta capacidad de goce que todos gozamos, ¿no es cierto?, puede ser restringido en su ejercicio, pero no me pueden decir a mí que tengo incapacidad relativa. No, yo estoy restringido por ciertas situaciones. Entonces, eso es lo que se ha modificado en esta causal de anulabilidad cuando señala que un acto jurídico es anulable por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los artículos 1 al 8 del artículo 44, incisos 1 al 8 del artículo 44. Bien, acá quiero detallar nada más de manera muy precisa cuál es la diferencia entre un acto nulo y un acto anulable. Algunos señalan que el acto nulo nunca existió, ¿no? Eso algunos doctrinarios señalan, ¿no? Pero otros advierten que el acto nulo sí tiene existencia, porque a veces aún se haya declarado ese acto como nulo, puede tener consecuencias jurídicas, por más que se haya declarado nulo. Por ejemplo,
un matrimonio que se haya declarado nulo tiene consecuencias jurídicas, por más que se haya declarado nulo. Entonces, eso, algunos doctrinarios por eso lo señalan de que no es que sea un acto inexistente, sino que es nulo porque carece de un elemento estructural, ¿no? De su elemento propio de un acto jurídico. Y bueno, y respecto a la anulabilidad, y bueno, y por eso es que el juez solamente en el acto, cuando se demanda la nulidad, solamente el juez hace una sentencia declarativa en el cual declara de que sí existe un acto nulo. En el acto anulable sí tiene existencia siempre que el juez lo haya declarado anulable ese acto. Desde ese momento tiene efectos retroactivos inclusive, hasta el momento de su celebración. Ahora, la gran diferencia entre nulidad y anulabilidad, y por eso es que hace la distinción nuestra doctrina peruana, es que en la nulidad cualquier interesado, inclusive hasta el Ministerio Público, puede solicitar su nulidad. Cualquier persona con interés, e inclusive el Ministerio Público, inclusive de parte de oficio, por parte de oficio del juez, lo puede declarar nulo. No así la anulabilidad. La anulabilidad solamente lo puede solicitar una de las partes celebrantes del acto jurídico. Es otra distinción, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer entre un acto nulo y un acto anulable. Cuando yo puedo solicitar como tercero, distinto al acto jurídico celebrado, pero que tengo interés, cuando puedo solicitar la nulidad y cuando no puedo solicitar la nulidad. Bueno, eso es todo, profesora. Gracias. Muy bien. A ver, ¿quién más seguimos nosotros? Voy a proseguir, doctora. ¿Quién sigue? Yo, doctora, Cochachi Suárez, no sé si me escucha. Sí, sí, sí. Sí. Ok, ya puedo empezar, ¿no, doctora? Sí, claro. Ya, bueno, siguiendo con la exposición, voy a tratar sobre el artículo 45b, que fue incorporado al Código Civil por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1384 del 4 de noviembre del 2018, que nos habla sobre la designación de apoyos y salvaguardias, ¿no? En primer lugar, referir, pues, ¿no?, que esta modificatoria al Código Civil se hizo en base a los lineamientos expuestos por la Convención Internacional de Protección de las Personas con Discapacidad. Y los lineamientos en las que ha dado esta convención nos habla sobre el sistema de apoyos y salvaguardias como un sistema que va a suplir o va a eliminar el sistema de la interdicción y la curatela, que es antiquísima, ¿no? Pero el legislador peruano ha tergiversado, pues, los lineamientos dados por esta convención, ¿no? Y esta afirmación la hago basándome o apoyándome en la opinión del doctor Enrique Barci Rospigliosi, que es un especialista en el derecho civil, como ya lo sabemos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice el doctor? Pues que el legislador ha tergiversado este sistema de apoyos y salvaguardias mediante este decreto legislativo que modifica el Código Civil. Primero, porque no es absoluto, ¿no? Porque las personas a las que hace referencia el artículo 44 del Código Civil, las personas con capacidad de ejercicio restringida, los toxicómanos, los ebrios habituales, los pródigos y los malos gestores, van a seguir, pues, con este sistema de la interdicción y la curatela, que para esta convención, pues, es discriminatoria, no es inclusiva, ¿no? Entonces, ya de plano, se estaría habiendo dos grupos, ¿no? Los que sí pueden entrar al sistema de apoyo y salvaguardias y los que van a seguir con el sistema de interdicción y curatela. Entonces, ¿cómo es que nos refiere, pues, cómo considera el apoyo en el actual Código Civil? Nos dice que es que el apoyo es la persona que interpreta la voluntad de la persona con capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Ahora llamado capacidad de ejercicio restringida en el nuevo Código Civil, a fin de generar el efecto jurídico que se da, ¿no? Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Y también crea la figura de la salvaguarda, que es el que vela por el correcto funcionamiento del apoyo, es decir, la preservación del interés de la persona con capacidad de ejercicio restringida. Y referente, pues, a este artículo, he tomado este artículo para analizar, porque
en el inciso primero está bien, ¿no? Nos habla que las personas con discapacidad que manifiesten su voluntad pueden contar con apoyo y salvaguardia. Estamos hablando de personas pues, que tengan retraso mental leve o que sí tengan discernimiento. Pero en el inciso 2, pues, y eso también hace énfasis el doctor Enrique Barsi, nos dice pues que las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad podrán contar con apoyo y salvaguardias designados judicialmente. Entonces aquí existe pues una mala interpretación de lo que dice la convención. ¿Por qué? Porque una persona que no pueda manifestar su voluntad es simplemente una persona que no discierne bien, ¿no? Estamos hablando de, como usted lo dijo, doctora, de una persona con síndrome de Down severa, que simplemente no puede manifestar su voluntad. Entonces, en este caso, pues el apoyo sería innecesario, porque ¿qué cosa es lo que va a interpretar? ¿Qué voluntad? Porque no va a existir, ¿no? Y el inciso 3 del mismo artículo nos requiere que las personas que se encuentren en estado de coma, que hubieran designado un apoyo con anterioridad, mantendrán el apoyo designado. Bueno, en este caso, se considera pues el discernimiento que ha tenido el legislador en tener una figura exacta, ¿no? Un contexto exacto, que es una persona en estado de coma, ¿no? Pero una persona en estado de coma tampoco puede manifestar su voluntad, pues tampoco puede discernir, ¿no? Entonces el apoyo también es innecesario en este caso. Entonces solamente quedaría pues para las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el numeral 9 del artículo 44. Entonces brevemente es mi exposición, doctora. Gracias. Muy bien. A ver, Cochachi. Entonces aparece nuestro Yamoca. Sigue Yamoca, ¿no? Hola. Sí, doctora. Doctora, buenas noches. Faltan 5 minutos. ¿Sí puedo normal, doctora? Uy, cierto. Falta 5 minutos, que rapidísimo. Es que se me fue demasiado rápido nuestro compañero anterior. Inicia un poco, niña, y después lo continúas, si te parece, y cosa que así complementamos todo, ¿sí? Ya, doctora. Voy a encender mi cámara. Sí. A ver, ya. Ya, doctora. Bueno, continuando, a mí me ha tocado exponer lo que es un artículo que ha sido incorporado, que es el artículo 1976-A, que nos habla pues de la responsabilidad de la persona con apoyo. Y este artículo nos dice que la persona que cuenta con apoyos es responsable por sus decisiones, incluso de aquellas realizadas con dicho apoyo, teniendo derecho a repetir contra él. Las personas que están comprendidas en el artículo 44, numeral 9, no son responsables de las decisiones tomadas con apoyos designados judicialmente que hayan actuado con dolo o culpa. Bueno, el análisis ante este artículo, sabemos que normalmente se sostiene que una persona con discapacidad mental se encuentra en una situación pues de inexigibilidad, ¿no? Frente a las obligaciones que se establece en un determinado ordenamiento jurídico. Pero tal aseveración sería como que mutiladora de que estas personas pues tengan capacidad jurídica. Entonces, de acuerdo, lo que va a hacer acá el juez, por así decirlo, es que de acuerdo al grado de su percepción y conocimiento de su conducta antijurídica, exista la posibilidad de que se pueda activar una ulterior determinación. Obviamente que todo esto con arreglo al derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas comprendidas en este artículo tendrán la responsabilidad siempre y cuando se mida pues su grado de percepción de la realidad. Como ya anteriormente han dado los ejemplos, ¿no? Como una persona con síndrome de Down, como la doctora claramente lo decía, hay personas en este caso que tienen síndrome de Down que normalmente pueden hacer sus cosas, no con tanta normalidad, pero pueden bailar, quizás bien, expresarse, ¿no? En cambio hay otras que no pueden ni siquiera hablar. Entonces ahí vamos a medir el grado de discernimiento o de capacidad que tienen. Ahora bien, es necesario también resaltar que si la capacidad jurídica plena se extiende sin diferencia alguna a todas las personas, pues ¿qué pasaría aquí? Pues eso traería consigo que la imputabilidad también venga de la mano, ¿cierto? Sería lo más lógico como una expresión del principio de igualdad. Entonces, cualquier
constatación de mero dato de la deficiencia humana, ya sea esta cognitiva, ya sea psicosocial o de otra clase, va a conllevar a que se pueda sustraer automáticamente el juicio lógico de la imputación de la obligación resarcitoria. ¿Y qué va a pasar para evitar eso, no? Para evitar lo antes mencionado, lo que va a hacer el juzgador es que no se va a dejar llevar, por así decirlo, no se va a dejar llevar exclusivamente por el mero dato de la deficiencia mental. Lo que él tiene que hacer es indagar en cada caso en concreto. Sabemos que cada caso es distinto, ¿verdad? Y indagarlo en el momento en que se realizó la conducta dañosa. Si la persona se encontraba pues en un estado de pérdida de conciencia o en algún cuadro tendente a lo que se llama disociación de la realidad. No, otro ejemplo claro, que también la doctora lo mencionó, es de una persona que tiene pues esquizofrenia, pero está medicada, ¿no? Cuando está medicada, sabemos que las personas con esquizofrenia pueden ellos conversar normal, tomar decisiones. El problema es cuando dejan de medicarse, algunos ya no están acorde con la realidad, ¿no? Y pues solo en esos casos se podría determinar la imputabilidad de la persona con discapacidad mental. Pero esto solo es en una directa alusión, como les dije hace un momento, al acto, ¿no? Al momento en que se ocasionó el daño, lo cual no va a implicar, como también ya lo expliqué en el ejemplo, que más adelante sí exista la imputabilidad, ¿no? O sea, que en un futuro exista la imputabilidad. Si es que, doctora. Muy bien. Marjorie, estamos en la hora, mi niña, ¿verdad? Ya, doctora. Aquí lo dejamos. Chicos, por favor, prepárense porque estamos el lunes nuevamente juntos en el parcial. Que pasen felices fiestas. Yo sé que es un poquito incómodo empezar nuevamente después de las fiestas, pero es lunes. Las fiestas es el viernes. Un abrazo para todos. Pásenla bonito, cuidándose siempre, ¿sí? Chao, Igualmente, chao. doctora. Feliz Navidad. Chao, chao.